Altar el altavoz. Ok. Listo. Ahí estamos. Buenas tardes, maestros. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente para mí, ya quien le habla es la maestra Sheila Marley Galvez Rojas. Y definitivamente es un placer nuevamente volver a compartir con ustedes escenarios pedagógicos a fin de fortalecer, como siempre digo, nuestra práctica pedagógica, nuestros desempeños profesionales. Y qué más aún, pues, tratando temas de suma importancia, ¿no? Temas que nos fortalecen. Para ello voy a compartir un PPT que les he traído. Voy a compartir pantalla, un minutito, por favor. Y ustedes me dicen si estoy compartiendo, ¿ok? Aquí está, voy a abrirlo. Ahí se está viendo el PPT. Listo, un minutito, por favor. Voy a agrandar para poder compartir. No sé si logran ver, colegas, compañeros, colegas, me avisan, por No, favor. profesora, no está. No se visualiza. Ya, un minutito, por favor. Voy a volver a compartir. Listo, a ver. Acá es el problema. Voy a compartir. Ahora sí. Estoy logrando compartir, ¿cierto? Sí. Sí, Miss, ahora sí se ve. Sí, ya se ve. Ya. No sé por qué. Ay, el volumen la tengo bien bajito. Ahora sí. Listo. El tema de hoy día definitivamente es un tema acerca del enfoque por competencias. Ya es muy importante porque nosotros en las aulas impartimos día a día, trabajamos o planificamos nuestras sesiones de aprendizaje bajo un enfoque de competencias, ¿ya? Entonces, vamos a leer un poquito o analizar y fortalecer lógicamente nuestros desempeños profesionales en base pues a la temática de hoy día referido a los enfoque de competencias, ¿ya? Quiero mostrarles primero acá, voy a reducir para poder ver, donde nos dice estas imágenes, no sé por qué no se reduce. A ver, ahí está. Voy a ponerlo en grande para que ustedes lo puedan ver. Ya. Dice enseñar el saber nadar o enseñar a nadar. ¿Ya? Quiero que en este momento, por favor, colegas, se centren ustedes en las imágenes que les estoy presentando. ¿Ya? En la primera imagen podemos ver a un señor que está sumergiendo su cabeza en un envase, digo yo, de vidrio, como en una pecera, ¿no? Está sumergiéndose, como que aguantando la respiración, ¿ya? En la otra imagen, en la segunda y tercera imagen, vemos a unas personas que están elevadas en un aparato donde ellos están aprendiendo ahí estirándose como que a nadar, ¿no? En la tercera imagen lo mismo, a una chica que está sujetada en unos tubos, colgada por unas sogas, y que está haciendo movimientos de nadar, ¿no? Entonces, estas imágenes nos dan a entender cómo aprender a nadar, ¿cierto? A través de estas imágenes nos dicen que estas personas están haciendo ejercicios para poder saber nadar, ¿cierto? Entonces, vamos a leer lo que nos dice en la primera imagen, ¿ya? En la imagen 1, mostramos cómo es posible aprender un elemento importante de la natación.
¿Cuál es ese elemento importante? La respiración. ¿Y dónde lo se está realizando? En un estanque de agua. Lo suficientemente grande como para que pueda entrar la cabeza, ¿no? Y así el nadador aprenda a respirar. En la segunda y en la tercera imagen muestra pues la utilización de algunos dispositivos que van a facilitar el aprendizaje de la natación. Yo le quiero preguntar al auditorio de hoy día, colegas, ¿creen ustedes con la práctica o con la observación o con la práctica de estos ejercicios se aprenderá a nadar? ¿O de esta manera se puede enseñar a nadar? ¿Qué dice la audiencia? Podemos contestar por mensajes o tal vez de manera oral. Damos unos segunditos, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible que una persona haciendo estos ejercicios, utilizando estos recursos, aprenda a nadar? O de repente una persona que observe cómo está nadando esta persona, que es cómo están haciendo estos movimientos, se puede aprender a nadar. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver. Voy a leer. Vamos a acercarnos a la respuesta. Desde un punto de vista práctico, el nadador que aprendió una técnica fuera del agua, o sea, la persona que está practicando fuera de la piscina, del mar, de la laguna, no sé, donde quieran nadar. La pregunta es, ¿sabe realmente nadar? Yo dudaría. Yo dudo que una persona, al realizar estos ejercicios fuera del contexto real, o sea, fuera de la piscina, yo realmente dudo que aprenda a nadar. Y es en efecto, aprender el saber nadar no es aprender a nadar porque el conocimiento aprendido fuera del agua no es lo mismo que el conocimiento aprendido en el agua. Entonces no podríamos decir que esa persona sabe nadar cuando ha practicado estos ejercicios de la natación fuera del agua. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para poder mencionar que esta persona sabe nadar, tendría que practicar, ¿no? En el agua, ya sea en el lago, en un mar. Por eso que en este concepto nos dice, aprender el saber nadar puede hacerse desde una sala, pero aprender a nadar solo puede hacerse en inmersión completa en una piscina. Yo puedo decir que una persona, esa persona que está viendo los ejercicios, tú puedes decir, ella sabe nadar porque está viendo los ejercicios. Puedes decir que sabe nadar, pero realmente poder decir aprender a nadar es cuando esa persona está inducida en la piscina o en el mar o en el lago. Entonces se debe hacer una diferencia entre la competencia saber aprendida, porque una cosa es saber aprendida, saber lo que te han enseñado por una imagen, por unos ejercicios, de una manera descontextualizada, porque está fuera de contexto. Porque para decir que está para decir un aprendizaje contextualizado, la persona tendría que estar nadando en la piscina o en el lago. Pero al hacerle practicar ejercicios de natación fuera de la piscina o fuera del lago, entonces estaría haciendo pues unos ejercicios o un aprendizaje descontextualizado, ¿no?
Por eso que nos dice, entonces se debe hacer una diferencia entre la competencia saber aprendido de una forma descontextualizada y la competencia en acción desarrollada in situ, en la situación, en el contexto real. Una persona podría haber aprendido toda la multitud de competencias enseñadas en formaciones fuera del agua y por lo tanto no ser competente en el ejercicio de una profesión, lógicamente. El hecho que una persona pueda observar los ejercicios de natación o pueda hacerlo fuera de manera descontextualizada no quiere decir que sea competente. Para poder decir nosotros que es una persona competente, se tendría que realizar los ejercicios en situ, o sea, en el contexto real, en el agua. ¿Ya? Este ejemplo que les acabo de mostrar, queridos colegas, es un ejemplo de un autor que presentó un artículo. Entonces, este autor nos habló mucho de la competencia. Para ello, él se ha basado en presentar cómo es que una persona puede aprender. Nosotros podemos aprender de distintas maneras. El estudiante puede aprender de distintas maneras, observando, practicando los ejercicios, ¿no? Pero la idea es que aprenda de una manera contextualizada, en tiempo real, en la situación real, ya, más no de una forma descontextualizada. Entonces, a ver, ¿me escuchan, colegas? ¿O es que de repente yo estoy hablando muy profesora. bajito? Sí, maestra, estamos. Ok, muchísimas gracias. Listo. Sí, muy bien, gracias, colega. Entonces, yo quiero que en esta oportunidad ya se recuerden cómo es que se llamó el autor que nos presenta este ejemplo, ¿no? Nos habla mucho acerca de la competencia a través de estas imágenes. Este autor se llama, ahí les voy a presentar. A ver, vamos a avanzar. A ver. Listo. Con ustedes, el señor Domenico Maciotra, apuntando por favor. Él es el señor Domenico Maciotra, que en unos artículos que él presenta, en todas las producciones que él presenta, nos habla acerca de la competencia. Él nos manifiesta, vamos ahora por favor relacionar el ejemplo que hemos revisado anteriormente con la información, ¿ok? Él sustenta que las competencias se refiere que para que una competencia sea efectiva es aquella que opera en y por la acción de la persona en situación. ¿Ya? Para poder decir que la competencia sea, porque una cosa es decir competencia, pero hay otra cosa es decir competencia efectiva, ¿ya? Que se refiere a un saber actuar. Y para poder decir nosotros que esa persona, él mencionaba que para poder decir es que una persona sabe actuar competentemente, entonces tendría que estar en la acción que él realice al enfrentar una determinada situación, tendría que ser en un contexto real, ¿ya? En tiempo real. La competencia se absorbe en las actividades cotidianas. Mencionaba que una persona es más competente en las actividades de su día a día, ¿ya? Y que conforme esta persona iba enfrentando estas situaciones en distintos momentos, esa persona iba mejorando su actuar competente, conforme enfrentaba las situaciones constantemente. Es como decir que cuando nosotros enfrentamos una situación, de repente en el primer momento
no lo hacemos de manera competente, experta. Si no lo hacemos, desarrollamos una determinada situación como personas tal vez no tan como novatos, afrontamos una situación. Pero si volvemos a enfrentar esa situación, conforme volvemos a enfrentarla, vamos mejorando, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la experiencia. Y conforme vamos mejorando, nos volvemos expertos en resolver las distintas situaciones que nosotros van a afrontar. Por eso que él decía, la competencia se absorbe en las actividades cotidianas, especialmente en las acciones que hace una persona para realizar esas actividades. La competencia se desarrolla y funciona en situ. Situ quiere decir en situaciones, pero en situaciones reales. Por lo tanto, es la calidad de la acción de la persona que realiza una actividad que es posible decir si esta persona es competente o no. Conforme nosotros afrontamos esas actividades, nos vamos volviendo competentemente, ¿ya? Y si vamos superando y aprendiendo de la experiencia, nos convertimos en unos competentes expertos. Se deduce que la competencia se define en términos de un actuar competente. Para Maciotra, el actuar competente se iba adquiriendo conforme la persona iba afrontando distintas situaciones. Y conforme eran situaciones continuas, la persona se volvía en expertos competentes. Espero dejarme entender. ¿Alguna pregunta hasta ahí, colegas? Vamos quedándonos claros de qué es lo que nos mencionaba o nos decía Maciotra en cuanto a la competencia. ¿Quedó claro, colegas? Sí, profesora, buenas tardes, quedó muy clarito. Muy clarito, muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir de manera simplificada, en síntesis, Maciotra? Maciotra nos quiere decir que para que una persona sea competente, las actividades que se realicen o las actividades que se le presenten al estudiante sean pues situaciones reales, ¿ya? Situaciones reales, ya que nosotros lo presentamos, por eso es que existe la palabra contextualización, aprendizajes contextualizados de acuerdo a la realidad del estudiante. ¿Ya? Por eso que él mucho hablaba de paz, persona en acción en situ, en situaciones reales y en tiempo real. ¿Ya? Por eso que muchas veces él dice que para aprender a nadar no te tienes que guiar de folletos o de videos o hacer ejercicios fuera de contexto. Para aprender a nadar hay que inducirnos en la piscina y así aprender a nadar. Y cuando una persona lógicamente se induce a la piscina no quiere decir que ya sabes nadar. Vas a estar realizando los movimientos, practicando los ejercicios y conforme vas practicando o enfrentando esa situación de la natación, conforme vayas enfrentando esa situación continuamente, te vas a convertir en un nadador experto, o sea, vas a saber actuar expertamente. Muy bien. Entonces, pasamos a otro actor, ya pasamos, hemos hablado de Domenico Maciotra. Pasamos al siguiente autor, por favor. A ver. Tenemos también al doctor Zavala y Arnau, donde nos habla, él nos presenta en otro artículo, que también él publica un artículo, y él nos habla acerca de los criterios de la competencia. Ya nos presenta en los criterios para la competencia. Entre esos criterios nos habla de los criterios relacionados con la significatividad. Por favor, vuelvo a repetir. Hemos hablado de Maciotra, ya nos hemos centrado de qué nos habla el autor Maciotra y ahora bastante atentos a lo que nos dice
el doctor Zavala, ¿ya? Nos habla de criterios, nos está hablando de criterios relacionados con la significatividad, ¿ya? Donde nos dice que la significatividad que deben tener los aprendizajes de las competencias se deducen en una serie de condiciones que debe tener la secuencia de actividades de enseñanza. Se parte de los conocimientos previos de los alumnos, ¿cierto? ¿Qué nos quiere decir? Él nos habla mucho que todas las actividades que nosotros presentemos o desarrollemos con nuestros estudiantes sean aprendizajes de su contexto. Lógicamente, al ser aprendizajes que responden a su contexto, a sus características, Freddy, ya no a más. sus necesidades, hace que los estudiantes tengan Que se lleve tu conocimientos bicicleta nomás. previos, ¿ya? Presentando los contenidos de forma significativa y provocándoles un conflicto cognitivo que deban resolver con la apropiada actividad mental. Y todo ello con una actitud favorable que estimule su autoestima, mejore su autoconcepto y los ayude a aprender de forma autónoma. Lógicamente, nos dice de que cuando un aprendizaje que se le va a brindar al estudiante, y sobre todo si este aprendizaje responde a sus características, necesidades e intereses, los alumnos van a tener como base conocimientos previos, van a tener saberes previos. Que el hecho de que ya el aprendizaje se basa en los conocimientos previos del estudiante, hace que ese aprendizaje sea significativo, porque está partiendo de los saberes previos del estudiante, ¿ya? Y lógicamente el estudiante al sentirse interesado por aprender, ¿no? Porque sabe de qué se va a tratar, con sus saberes previos, va a despertar en el interés el estudiante va a tener una actitud favorable, ¿no? Entonces, al construir su aprendizaje, él va a mejorar su autonomía, su autoestima, porque la actitud favorable que él tiene frente al aprendizaje hace lógicamente que él pueda desarrollar esta autonomía o esta autoestima. Entonces, uno de los criterios que nos habla Zavala es que los aprendizajes del que se les dé a los estudiantes sean significativos, teniendo como base los saberes previos. ¿Para qué? Para que el estudiante tenga una actitud favorable, esté interesado por querer aprender. Pero si nosotros los docentes, no impartimos aprendizajes significativos, presentamos aprendizajes descontextualizados, en el estudiante no le vas a poder despertar el interés. Y por ende, el estudiante no va a estar motivado al querer aprender, ¿ya? Y no va a mejorar o no va a desarrollar su autonomía, ¿ya? Entonces, uno de los criterios que presenta Zavala es que para poder decir aprendizaje por competencia es que esté relacionado con la significatividad, que las actividades que se desarrollen en clase, en aula, estén relacionados con la significatividad, ¿ya? Listo. Pasamos al segundo criterio, ¿ya? Tenemos criterios relacionados con la complejidad, por favor. Palabra clave, criterios relacionados con la complejidad. Nos menciona que las competencias, por muy específicas que sean, como hemos visto, siempre se desarrollan en un proceso constituido por diferentes fases en las que en ningún caso la respuesta es simple
y para las que se exige una actuación estratégica. De tal modo que la complejidad no solo sea una circunstancia en la que se desarrollan los aprendizajes, sino que ésta sea un objetivo prioritario de la enseñanza. Es cierto, la complejidad debe ser un punto primordial en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando el aprendizaje se le presenta un problema al niño y un problema que va a exigir resolución a través de diversas estrategias, entonces es un aprendizaje complejo, donde el estudiante va a poner en juego sus diversas habilidades. ¿Ya? Entonces, la complejidad de los aprendizajes es un objeto prioritario en la enseñanza. Se debe aprender a actuar en la complejidad, o sea, saber dar respuesta a los problemas. La complejidad no quiere decir que le vas a poner al alumno problemas difíciles. No se trata de eso, porque nosotros sabemos que los problemas que le vayamos a presentar o los retos y desafíos que le vamos a presentar a nuestros estudiantes tienen que obedecer a sus características y sobre todo necesidades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros le planteamos situaciones problemáticas, donde ellos van a tener que solucionarlo a través de diversas estrategias. ¿Ya? A eso se refiere la complejidad. ¿Ya? Busca que la resolución de ese problema no sea de una forma, sino de diferentes formas. Por eso se dice estratégicamente. ¿Ya? Dice saber dar respuesta a problemas y situaciones que nunca en la vida real se nos van a presentar de forma simple. Actuación competente desde un pensamiento complejo. Pensamiento complejo para la identificación de la información relevante para la resolución de cuestiones planteadas. Lógicamente, los niños utilizamos el pensamiento complejo de repente para poder deducir una información, ya sea del texto o el pensamiento complejo para dar solución a una situación problemática que se nos presenta o que nos está presentando la maestra, ¿no? Entonces, otro de los criterios para el desarrollo de competencias, un Zavala, es un criterio relacionado con la complejidad, ¿no? Como que el reto, el desafío siempre debe de estar ahí para que el estudiante ponga en juego un número de estrategias para que combine sus habilidades, ¿no? Sus conocimientos y sus capacidades. Ahí. Vamos ahí. Mira, el autor nos está hablando del criterio relacionado con la complejidad. Pasamos al tercer criterio. ¿Listo? Donde nos dice criterios relacionados con su carácter procedimental. ¿Ya? Como hemos visto, cualquier acción competente implica un saber hacer en el que se hace necesario el dominio de sucesivas habilidades. Las actividades deben de partir de situaciones significativas y funcionales, a fin de que el procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para ser utilizado cuando éste sea necesario. ¿Ya? Nos vuelve a repetir o mucho incide que las actividades deben de partir de situaciones significativas, ¿no es cierto? Situaciones del contexto del estudiante, situaciones donde se priorice los saberes previos del estudiante. La secuencia debe contemplar actividades que presenten los modelos de desarrollo de contenidos de aprendizaje. Modelos donde se pueda ver todo el proceso que presenta una visión completa de las diferentes fases, pasos o acciones que lo componen. Es cierto, en las actividades de aprendizaje que nosotros impartimos con nuestros estudiantes, desarrollamos procesos. Hay fases, hay momentos, ¿no es cierto?, de todas las acciones que vamos a realizar.
Por ejemplo, en el área de matemática o en las distintas áreas, nosotros trabajamos en base a procesos, ya sea procesos pedagógicos, procesos didácticos, ¿no es cierto? O en este caso, él menciona de fases, nosotros podemos hablar de momentos, ¿ya? Hay diferentes pasos para poder llegar al propósito, ¿ya? Nos habla. Para que la acción educativa sea lo más beneficiosa posible, es necesario que las actividades de enseñanza y aprendizaje se ajusten al máximo a una secuencia clara, con un orden de actividades que siga un proceso gradual. Lógicamente, que las actividades, él nos habla que las actividades que se le van a presentar a los estudiantes haya un orden en las actividades y que haya un proceso gradual, ¿no? Y, lógicamente, si nosotros nos damos cuenta en los desempeños que trabajamos en nuestro currículo nacional, hay un proceso gradual de los desempeños, de las competencias, ¿cierto? Muy bien, entonces en este tercer criterio, mucho pone énfasis de que las actividades sean significativas, sean reales, que las actividades tengan una secuencia, que sigan un proceso, ya un proceso que tenga fases. En este caso nosotros tiene momentos, tiene procesos, nuestras actividades de aprendizaje, ¿ya? Pero también nos menciona que la secuencia de actividades que se dé al estudiante tenga un proceso gradual, podemos decir de menos a más, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estos son los tres criterios, los criterios que nos presenta Zavala. Entonces, hasta ahí comprendidos, colegas, hasta ahí vamos hablando claro. Sí, sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, voy a poner en grande para poder observar. Listo. Ya está. Ok, colegas, ok. Muy bien, entonces ya ahorita he compartido los aportes de dos autores, porque en el enfoque de competencias que nosotros impartimos en la implementación curricular, trabajamos bajo un enfoque de competencias, hay diferentes autores que aportan, ¿no? Que aportan de una u otra manera, pero si nosotros nos damos cuenta, hay una relación entre los autores, ¿no? Hay una relación, no del todo, pero hay puntos de sus aportes que están como que sincronizados, que se relacionan, ¿no es cierto? Entonces, solo hemos analizado a estos dos autores. Entonces, de acuerdo a estos dos autores, vamos a presentarle ahora qué entendemos por competencia según el diseño curricular. ¿Ok? Y vamos a ver si hay semejanza entre lo que mencionan estos autores con el concepto en sí que nos brinda nuestro diseño curricular, o es que no hay. ¿Ok? Vamos a analizar. Ahí estoy viendo un mensajito. Sí, maestra, muy bien, gracias. Están atentos entonces. Listo, pasamos entonces. ¿Qué nos dice? Listo, competencia. Muy bien. En nuestro diseño curricular nos menciona de las competencias, ya hemos analizado los autores, ahora nos habla, nos dice que la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Muy bien, ahí muy claro nos dice que para poder decir que una persona es competente, tiene que combinar lógicamente sus capacidades para poder lograr un propósito específico. Yo les pregunto, ¿este primer concepto tendrá alguna relación con los autores, con los aportes brindados por los autores que hemos estado revisando? Sí. ¿Con cuál de los autores? Me gustaría saber.
A ver, hay un error creo que de conectividad. Ahí lo podemos también contestar por chat. ¿Ah? Ahí está, es la conectividad, creo, ¿no? Sí, dice, sí, muy bien. Sería ideal que pongan el nombre de los autores. Es cierto, si se relacionan, lógicamente son los aportes, lógicamente en base a ellos, en base a los aportes de estos grandes pedagogos es pues que surgen pues los enfoques con todos estos aportes, ¿no? También nos dice que ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros las personas, cuando nos afrontamos una determinada situación, nosotros ponemos en juego, ¿no?, nuestros conocimientos, nuestras habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Y sabiendo nuestras habilidades, nuestros conocimientos, luego nosotros, ¿qué hacemos? Afrontamos esa situación, ¿no? Por eso nos dice que nosotros, la persona, identificamos los conocimientos y las habilidades que nosotros poseemos o que están disponibles en el entorno. Y luego de estas capacidades, habilidades, hacemos todas nuestras combinaciones y afrontamos diferentes situaciones. ¿Ya? Ser competente y se supone comprender la situación. Ahora, ¿qué autor nos habla acerca de este tema? ¿Con qué autor relacionamos? De repente puede ser con todos o con qué, cuando hablamos de situación in situ, ¿con qué autor lo relacionamos más a que hemos estado analizando? ¿No? Nos hablaba mucho de situación. ¿Algún colega que quisiera dar una opinión? A ver. Listo, con el segundo autor, dice. Muy bien. Con el segundo autor. ¿Qué autor? No sabe, cierto, pero había un autor donde más se utilizaba incluso la palabra situación. Con el segundo autor. ¿Qué dicen, colegas? A ver, un momento más. Ahí está, Dominico Maciotra. Listo, nos hablaba, ¿no? La situación. Nosotros como personas enfrentamos situaciones cotidianas y como personas competentes sabemos qué habilidades poseemos, qué conocimientos tenemos, qué capacidades poseemos, hacemos la combinación de todos esos atributos que tenemos para poder afrontar una determinada situación y lograr el objetivo o el propósito, ¿no? Asimismo, nos dice, ser competente es combinar también determinadas características personales, lógicamente, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Lógicamente, nosotros sabemos qué habilidades socioemocionales tenemos. Por ejemplo, somos empáticos, tenemos el control de nuestras emociones, ¿no? Tenemos un manejo de estas habilidades socioemocionales. ¿Para qué nosotros manejo de estas habilidades? Para poder mejorar nuestras relaciones con los demás. Entonces, ese es un actuar competente, ¿ya? Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones y estados emocionales personales y de los otros,
pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar, lógicamente. Nosotros, las personas competentes, nos evaluamos cómo actuar, ¿no? A la hora de estar interactuando con otras personas. Muy bien. Entonces, ese es el concepto de competencia que está en nuestro currículo nacional. Y lógicamente, analizando con los aportes anteriores, de los autores, tanto Maciotra como Zavala, lógicamente, tienen relación. Ambos autores nos hablan de situaciones, ¿no? En cambio, el autor Maciotra mencionaba en situ que uno debe de aprender en el contexto real, de manera contextualizada. Si vamos a aprender a nadar, pues que aprendamos en la piscina, más no dejémonos llevar por ejercicios fuera del contexto, en situ de la situación. Así como también Zavala hablaba de que las actividades que el estudiante se le presenta sean significativas, que partan, lógicamente, también menciona que partan del contexto real de los alumnos, porque el hecho de partir del contexto real hace que ellos ya posean sus saberes previos, ¿no? Ambos autores, es cierto. Muy bien, entonces ya hemos analizado a qué se refiere pues este enfoque por competencias, que entendemos por competencias, y lógicamente nosotros tenemos que conocer que para nosotros poder planificar y ejecutar y evaluar, ojo, nosotros para poder planificar, ejecutar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar por competencias, tenemos que tener en cuenta ciertas orientaciones, ¿ya? Estas orientaciones que están en el currículo nacional, que hoy lo vamos a compartir, ¿ya? Tenemos las orientaciones pedagógicas. Ojo, colegas, si bien nosotros planificamos en procesos dinámicos, también tenemos que planificar, ejecutar y evaluar con estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. O sea, nosotros para poder decir que estamos trabajando en base a competencias, tenemos que conocer estas orientaciones pedagógicas, ¿ya? Una de las primeras orientaciones pedagógicas es partir de situaciones significativas. Esta es una de las orientaciones pedagógicas para poder decir que estamos enseñando en base al enfoque de competencia. ¿Ok? Por ejemplo, dices, ¿no? ¿Cómo están trabajando los docentes? ¿Están trabajando de manera bajo el enfoque de competencias? ¿Están desarrollando competencias en los estudiantes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que en nuestras aulas estamos desarrollando competencias? Entonces, vamos a ir analizando estas orientaciones pedagógicas que se realiza en la planificación, en la ejecución y en la evaluación. Entonces, ahí podemos decir nosotros que estamos desarrollando competencias cuando tomamos en cuenta estos puntos que hoy vamos a impartir. Primer punto, partir de situaciones significativas. Esto pues implica diseñar o desarrollar situaciones que lógicamente tienen que responder a los intereses de nuestros estudiantes, ¿ya?
lógicamente, si estas situaciones van a responder a lo que el estudiante, a lo que el estudiante está interesado, entonces son situaciones que ofrecen posibilidades de poder aprender al alumno, ¿ya? Son situaciones que ofrecen aprendizajes. ¿Por qué? Porque estas situaciones no son descontextualizadas, son situaciones contextualizadas. ¿Por qué son contextualizadas? Porque responden a la situación real del alumno. Por lo tanto, si estas situaciones responden a la necesidad del alumno, al contexto del alumno, entonces estas situaciones ofrecen muchas posibilidades de poder aprender. Nos dice que cuando esto ocurre, los estudiantes pueden establecer una relación entre los saberes previos que ya poseen con la nueva situación, ¿ya? Por ese motivo se dice que cuando una situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un desafío para él. Lógicamente, cuando una situación, cuando se le presenta una situación contextualizada, según la necesidad, interés, contexto y características del estudiante, entonces el estudiante va a sentirse interesado, porque tiene como base los saberes previos. Por eso, el hecho de que esa situación no sea ajena del estudiante, hace que el estudiante pues esté interesado, porque tiene un saber nuevo, tiene que aportar, para luego construir en el proceso ya un saber previo que diga, un saber previo que tiene, para que ya en el proceso pueda construir un saber nuevo. ¿Ya? Entonces, ahí es que podemos decir que se convierte en un aprendizaje significativo para el estudiante. Y lógicamente, se va a constituir en un desafío, porque al tener el saber previo, al sentirse interesado, va a querer aprender o va a querer solucionar los retos o desafíos que se presenten en las actividades a desarrollar. Nos dice también que estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias para que los estudiantes puedan progresar de un nivel y al otro. Las situaciones tienen que ser potentes, de manera que permitan la movilización de competencias. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exija seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o los recursos de las competencias que consideren más necesarias para poder resolverlas. Cuanto más potente sea la situación, entonces cuando sea más potente, sea retadora, plantee desafíos a los estudiantes, entonces más va a ser la movilización de competencias. ¿Ya? También nos dice que las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas, pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Estas situaciones parten de acontecimientos de la vida diaria del alumno, aunque estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes se enfrentarán en el futuro, si los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de competencias en contextos y condiciones que puedan ser generalizables. No podemos decir que la misma situación que estemos planteando al estudiante sea la misma que van a afrontar en el futuro. Pero nosotros planteamos situaciones contextualizadas
a su realidad y que tal vez cuando salga del colegio no va a enfrentar las mismas situaciones que le hemos planteado, pero ya tiene un conocimiento, ya tienen un desarrollo de habilidades, de conocimientos y capacidades de cómo enfrentar diversas situaciones que de repente no son iguales, pero al menos son semejantes o parecidas en algo, y de esa manera ellos lo puedan afrontar. Por eso es importante enseñarle de manera contextualizada, ¿ya? Partir de situaciones significativas para ellos, más no de situaciones, pues, que estén fuera de contexto. ¿Hasta ahí algún aporte, colegas? ¿Alguien quisiera dar alguna opinión? ¿Todo claro, colegas? ¿O es que estoy solita? Me van contestando, por favor. ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profesora. Listo, todo claro. Entonces, me quedo tranquila. Vamos. A ver, ahí dice, un ratito voy a analizar. Todo claro, muy bien. Entonces, yo quisiera que ustedes se tengan en cuenta y se recuerden cuál es la primera orientación de los procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias. ¿Cuál es la primera orientación? La orientación pedagógica se llama. ¿Cuál es la primera orientación pedagógica para el aprendizaje de competencias? La primera orientación es de partir de situaciones significativas. Esa es la primera orientación. Pasamos a la segunda orientación. Generar interés y disposición como condiciones para el aprendizaje. Generar el interés, ¿ya? Y disposición como condición para el aprendizaje. ¿Qué nos dice? A ver. Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ellos se cubre una necesidad o un propósito de su interés. Así se favorece la autonomía de los estudiantes y su motivación para el aprendizaje, a medida de que pueda participar plenamente en la planificación de lo que hará en la situación significativa. Hay un momento que nosotros, por ejemplo, en los proyectos, planificamos con los estudiantes. Y cuando ellos saben que la situación que se está pretendiendo presentar responde a una necesidad de ellos, ¿no? A un interés que ellos tienen, entonces, lógicamente, van a sentirse más motivados, ¿no? Y van a querer participar de esa planificación. Y cuando nosotros, por ejemplo, les decimos cómo podemos mejorar, no sé, o cómo podemos concientizar a los padres de familia para promover, no sé, la alimentación saludable, ¿no? Entonces ellos van, por ejemplo, planteamos ese reto cuando estamos planificando con ellos, y ellos lógicamente al tener el saber previo van a empezar a contestar y a dar sus respuestas, ¿cierto? Van a empezar, ¿por qué? Porque se sienten motivados. Es una situación que ellos necesitaban aprender. Y como no es desconocida, al contrario, conocen o tienen saber previo de esta situación, entonces van a empezar a aportar en la planificación, ¿ya? Se responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.
lógicamente los niños para afrontar una determinada actividad, si nosotros le comunicamos los criterios de evaluación que vamos a, que se está dando énfasis en ese día, ellos van a sentirse más motivados, ¿no? Van a sentirse más motivados para poder mejorar su proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que una situación se considera significativa no cuando el profesor la considera importante en sí misma, sino cuando los estudiantes perciben que tiene sentido para ellos. Solo en ese caso puede brotar el interés, lógicamente. Esta situación tiene sentido, es lo que yo quiero saber, es de mi interés, ¿no? Si bien ya tengo un saber previo como niño, pero ahora esta situación que va a tocar la profesora es mi interés, entonces yo quiero aprender más de esa situación. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser mi actitud? Una actitud favorable, apto para aprender. ¿Por qué? Porque estoy motivado. Por eso es muy importante generar el interés y la disposición del estudiante. Y al plantearle situaciones significativas, lógicamente ya desde que planteamos la situación significativa en la planificación, ya estamos despertando el interés en nuestros estudiantes. Ya estamos haciendo que tenga una buena disposición para poder aprender. ¿Ya? Entonces, esa es una de las orientaciones esa es de la segunda orientación que debemos de tener en cuenta, colegas, para el proceso, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. ¿Ya? Ahí podemos decir, yo estoy trabajando bajo un enfoque de competencias. ¿Por qué? Porque parto de situaciones significativas, porque planteo situaciones significativas a mis estudiantes, porque a partir de ellas yo genero el interés y la disposición, una buena disposición y buena condición para que ellos puedan aprender. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿tenemos en cuenta estas orientaciones pedagógicas nosotros en el aula, colegas? En nuestra planificación, nosotros planteamos situaciones que respondan al contexto real del estudiante, a su interés, a su necesidad de aprendizaje. Estaremos con esta situación significativa que estamos planificando, entonces estamos logrando generar interés y disposición. Como condición para el aprendizaje. Sí, ¿cierto? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la tercera orientación pedagógica. ¿Se me escucha, cierto, colegas? Sí, maestra. Listo. No se escucha, me dicen. ¿Qué pasó? No se escucha. Aumente el volumen, maestra. Ya está, ya. Muy bien, gracias. No sé qué hice que acá ya. Ay, ay, ay. ¿Dónde que salir? Voy a tener que compartir porque no sé qué. Vamos a pasar entonces a la tercera orientación, colegas. A ver, me gustaría, ustedes saben que mi método mío es siempre preguntar, ¿cuál es la primera orientación pedagógica para el desarrollo de competencias, colegas? Debemos tener en cuenta cuáles son estamos hablando de dos orientaciones. Me gustaría saber cuál son esas orientaciones, esas dos orientaciones que hemos estado hablando. A ver. ¿Quién me menciona? Por ahí el profesor Jesús también bastante atento, ¿no? A las respuestas. ¿Cuáles son esas orientaciones pedagógicas? Muy bien, el maestro Fernández Palacio. A partir de situaciones significativas. Muy bien, vamos a partir de situaciones significativas. Gracias, Erika Araceli, también
situaciones significativas, de eso debemos de partir, situaciones reales. Bien, ¿y cuál es el segundo? Vamos a seguir preguntando. Me gusta siempre que lo poquito, siempre he dicho lo poco que yo puedo intercambiar con ustedes, me gusta que quede pues que aprendamos, ¿no? Partir de situaciones significativas, ya muy bien, pero el segundo, la segunda orientación pedagógica que debemos nosotros desarrollar tanto en el momento de planificar, en el momento del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y en el momento de evaluar. ¿Qué más? Generar el interés. Muy bien, profesor. Generar el interés, muy bien. Generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. Muy bien. El interés, que se siente interesado, pero también la buena disposición, ¿no? Una buena disposición como condición del aprendizaje. Hay que separar. ¿Por qué? Porque tiene que estarse motivado, tiene que estar dispuesto para poder aprender. Eso es la condición. Ajá. Muy bien, colegas, me gusta. Entonces vamos a pasar, con gusto vamos a seguir compartiendo entonces el PPT acá para poder saber en dónde nos hemos quedado. Ahí está, no sé, bueno. Listo. Nuevamente voy a tener que cerrar, creo que no sé qué ha pasado. Voy a dejar de compartir, a ver, un ratito, colegas. No sé qué pasó. Gajes del oficio, ¿bien? Acá hay algo. Le he puesto un icono un ratito. Voy a tener que, un minutito, por favor. Y acá no sé qué he hecho con la computadora yo. ¿Ya ves? Ay. Ajá. Ya está. Listo. Ahora sí, ya arreglé el problemita. Ahí está. Listo. Estoy compartiendo, ¿cierto, colegas? Muy bien. Pasamos a la tercera orientación, por favor. Aprender haciendo. ¿Ya? Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada enseñanza situada. Ojo, enseñanza situada. Aprender haciendo. Yo pregunto, colegas, ¿qué autor nos hablaba de aprendizaje, enseñanza situada? De que para que aprendieras a aprender algo, aprender a ser competente, tenías que aprender haciendo en la situación. ¿Qué autores, colegas? ¿Qué autor? Nombre. Estamos hablando de aprender haciendo. ¿Qué autor aportaba bastante de una enseñanza situada, una enseñanza en situación, en el momento, una enseñanza de hacer, de nadar en la piscina? A ver, Domenico Maciotra. Muy bien. Ahí estamos. Todo se relaciona. Felicitaciones. Entonces, seguimos. Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de la denominada enseñanza situada. Enseñanza en situación, en momento real. ¿Ya? En tiempo real. Para la cual aprender y hacer son procesos indesligables. Claro. Es decir, la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. Claro. Ya el contexto en que nosotros ubiquemos al estudiante, en que nosotros sumergimos al estudiante es muy importante. Por eso el contexto que nosotros hacemos, nosotros cuando planteamos estas situaciones o estas actividades de los estudiantes, lo tenemos que hacer de manera contextualizada, que este aprendizaje se relacione con lo que necesita el estudiante aprender para poder afrontar en su vida diaria. No puede ser situaciones ajenas que no les van a ser útil a la hora de enfrentar su vida diaria, ¿no? No van a ser una respuesta en su vida diaria. Por eso nos habla de una enseñanza situada. ¿Y cómo nosotros hacemos que la enseñanza sea situada?
cuando contextualizamos los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ya? Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas. Aprendan a partir de su experiencia, es cierto. Y había un autor, es lógicamente, es un autor que nos habla, y ya lo han mencionado ustedes, Maciotra hablaba mucho del aprender de las experiencias, que para que una persona se convierta en un experto, él hablaba que para una persona se convierta en un experto competente, ¿ya? Que su actuar, conforme afronte una situación constantemente, se va a volver experto, ¿ya? En una persona competente, en un experto competente. Porque cuando primero afrontamos una situación, muchas veces no lo hacemos como expertos competentes, lo hacemos como novatos competentes, ¿no? Pero conforme vamos con la experiencia, vamos afrontando esas situaciones continuamente, ya tenemos la experiencia, nos vamos a volver en unos expertos competentes. Pues dice que construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el problema, investigando sobre el problema, formulando algunas hipótesis viables de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones, ¿no? Afrontando el problema, para ello van a poner en juego pues sus capacidades reflexivas, críticas, cómo yo puedo dar solución, cómo puedo afrontar esta situación. Tengo que reflexionar qué capacidades tengo, qué conocimientos tengo para poder afrontar esa situación, ¿ya? Lógicamente, para poder afrontar un problema, los estudiantes tienen que investigar, plantearse algunas hipótesis y lógicamente corroborar sus hipótesis. ¿A través de qué? De una acción, ¿no? De comprobándolo con la acción que van a realizar, ¿ya? Entonces, todo eso que es un aprender haciendo. Van haciendo y conforme la experiencia se va desarrollando, van mejorando y ya luego saben un saber actuar. Aprenden haciendo. Muy bien, esta es otra de las orientaciones que nosotros tenemos en cuenta. Si bien hay orientaciones para la planificación, hay orientaciones también, orientaciones pedagógicas de desarrollo de competencias en el momento de enseñanza-aprendizaje. Y el aprender haciendo, lógicamente, se da en el momento de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso tenemos que promover en nuestros estudiantes, el aprender haciendo. Muy bien. Ahí está, Domínico. Ahí están contestando todavía siguen contestando las maestras. No se quieren quedar ahí. Muchas maestras que están ahí dando sus aportes. Bien, bien. Pasamos entonces a la cuarta orientación. Ojo, recordemos la primera orientación. Primera orientación, partir de situaciones significativas, despertar el interés, la motivación, la disposición del estudiante. Otra de las orientaciones pedagógicas, orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencia. La tercera orientación, estamos viendo el aprender haciendo. Pasamos ahora a la cuarta orientación. Para aquí. Listo. Partir de los saberes previos. Ya, vamos a partir de los saberes previos para poder nosotros decir, estamos desarrollando competencias o trabajando bajo un enfoque de competencias. Partir de los saberes previos, lógicamente, consiste en recuperar, palabra clave, saberes previos, consiste pues en recuperar o activar, ¿no? Los saberes previos de nuestros estudiantes, ¿mediante qué? Mediante la formulación de preguntas que vamos a hacer o de alguna actividad, un planteamiento de alguna actividad o de algunas tareas, ¿no? Los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades adquiridas previamente por el estudiante con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. ¿No es cierto?
nosotros vamos a activar los saberes previos a nuestros estudiantes mediante preguntas o tareas o alguna actividad que dejamos, vamos a activar los saberes previos en nuestros estudiantes y ahí vamos a poder nosotros conocer qué conocimientos tienen de la situación que vamos a afrontar o del desafío o el reto de ese día. ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué concepciones poseen del tema que vamos a tratar? ¿Qué vivencias, qué creencias, qué emociones, a qué emociones te conlleva esta actividad que vamos a realizar o qué habilidades has adquirido, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los saberes previos que tienen los estudiantes para que puedan afrontar la nueva situación, ¿ya? Para poder aprender y ahí poder decir que es significativa, ¿ya? ¿Y cómo recuperamos saberes previos? Con tareas o preguntas. Lógicamente que esos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, ¿ya? Sino que además son determinantes y se constituyen en la base. Los saberes previos siempre son la base, ¿ya? Del aprendizaje. Exacto. La base del aprendizaje siempre son los saberes previos, ¿ya? Pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que quiere enseñarle. El aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. Lógicamente, no. Va a ser más significativo cuando el estudiante pueda conllevar ese proceso de plantear sus saberes previos y luego con la indagación, con la construcción del aprendizaje, con la indagación, con la investigación, con la comparación, ¿no? Va a poder ahí establecer o construir su saber nuevo. Saber previo con el saber nuevo ya es un aprendizaje significativo. ¿Ya? Entonces, esto es una de las orientaciones que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el momento de desarrollar nuestras actividades de aprendizaje, tenemos que nosotros promover el aprender haciendo. Hay que plantear actividades donde los alumnos puedan aprender haciendo. Tenemos que considerar en la ejecución de enseñanza-aprendizaje los saberes previos. Partir de ahí. Hay que partir de los saberes previos que ellos poseen. ¿Ya? Lógicamente, esos saberes previos son la base del aprendizaje del estudiante. Porque él va a aprender motivado por su saber previo y motivado por investigar o construir mediante diversas informaciones el saber nuevo. Ambos hacen que el aprendizaje sea muy significativo, algo que el estudiante no va a olvidar así nomás. ¿Ya? Por eso es significativo. Muy bien, esta es la tercera orientación. A partir de los saberes previos, pasamos a la cuarta orientación. ¿Ya? La quinta, profesora. La quinta. Ay, dije. Sí, la quinta. Ya, creo que le debía de poner número. Bien, nos dice la quinta, construir el nuevo conocimiento. Ahí está. Ojo, a partir del saber nuevo, ahora construir el nuevo conocimiento. Y eso está, y eso es algo que, ese es un tema que creo que mucho no se trata. Pues le preguntamos cuáles son las orientaciones pedagógicas que debemos tener en cuenta a la hora de planificar, de desarrollarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la hora de evaluar. Y muchos docentes desconocemos estas orientaciones pedagógicas, ¿ya? Construir el nuevo conocimiento, y ahora pues es un momento adecuado para poder aprenderlo. Construir el nuevo conocimiento.
Se requiere que el estudiante maneje, además de habilidades cognitivas, de los conocimientos y la interacción necesaria, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología y el mundo virtual, entre otros. Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que sepa transferirlos y aplicarlos pertinentemente en situaciones concretas. La diversidad de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica, indagando, produciendo, analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más competencias implicadas. Bien claro acá nos dice, colegas, y hay que dejarlo claro, que nosotros, al partir de cuando el estudiante empieza dando a conocer su saber previo, ya, desde el momento que ya tiene un saber previo, porque esa situación es significativa porque el niño conoce de esa situación, ya por ende el niño maneja o tiene saberes previos. Entonces, a la maestra conoce los saberes previos que tiene el estudiante. Entonces, esos saberes previos que él ya conoce, va a contrastar o va ¿cómo podríamos decir? Lo va a contrastar con el saber nuevo, con la información que ha buscado, con la investigación que lo va a reforzar y así de esa manera es posible construir su aprendizaje en base ya a lo que él ya sabía, lo va a poder contrastar con información verídica. Y de esa manera está construyendo ya un aprendizaje significativo, está construyendo ya él forma o construye su nuevo aprendizaje, pero teniendo como base los saberes previos, ¿no? Y para eso, y nosotros si nos damos cuenta en los procesos didácticos que nosotros trabajamos en el aula, nosotros partimos de saberes previos, planteamos retos al estudiante, le hacemos que desarrolle estrategias, eso sería el aprender haciendo, ¿no? Conocemos sus saberes previos, pero en parte de los procesos didácticos que impartimos en nuestra aula, por ejemplo, en el área de matemática, los estudiantes buscan diversas estrategias, ¿no? Y luego ellos dan a conocer su aprendizaje que han construido, ¿no? A través del error, de los aciertos, ellos construyen el aprendizaje. Y se da uno de los momentos que es la formalización, donde las maestras también contribuyen con la nueva información, ¿no? Que también brinda la maestra. Hay en las diferentes áreas, por ejemplo, en matemática creo que está el momento de la formalización, que ahí es una nueva, que la información que ellos han hecho inicialmente, lo contrastan pues con la información que brinda la maestra, o que la nueva información de que ellos han logrado, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología, ¿ya? Los niños plantean sus saberes previos, pero luego todas estas hipótesis, todos los saberes previos que ellos puedan tener son contrastadas con fuentes teóricas, con el nuevo conocimiento, con el nuevo saber, ¿no? Y así es un aprendizaje significativo. Por eso es que nos dice construir el nuevo conocimiento. Pero eso, para que construyan el nuevo conocimiento, ellos tienen que investigar, tienen que indagar, tienen que muchas veces los alumnos se manejan ya el Google, entonces ahí investigan bastante, ¿no es cierto? Y de esa manera van construyendo su saber nuevo, ¿ya? Su nuevo conocimiento.
Muy bien, pasamos ya al sexta orientación pedagógica. Ahí está. Hasta ahí comprendido, colegas. Ojo que estamos pasando a la sexta orientación pedagógica. ¿Claro? Estoy sola como Titanic. Sí, Miss, claro, claro, está bien. Ya, a ver, maestro, usted que acaba de contestar. Dígame usted, ¿cuáles son las últimas orientaciones que hemos estado hablando? Las orientaciones pedagógicas. A ver, ¿quién Pero, conoce? Miss, la última que hemos visto es A ver, esa de aprender el error y luego con Mm, respecto a los saberes previos, tomar en no. cuenta los saberes previos del estudiante. ya, muy bien, Claro. gracias. A ver, maestra, alguien por ahí también. Profesora, partir de situaciones, de una situación significativa, la primera, generar Ya. interés y disposición como condición para el aprendizaje, la segunda, aprender haciendo, la tercera, partir de los saberes previos, la cuarta, construir el nuevo conocimiento, la quinta, y la que tenemos acá en pantalla, la sexta. Ajá, muy bien, gracias, felicitaciones. Ahí, felicitaciones maestros que siempre están atentos. Yo creo que a veces siempre es bueno, ¿no? Aprender haciendo, sí, muy bien. Siempre es bueno hacer un recuento de lo que vayamos aprendiendo porque de esa manera como que se nos va quedando, ¿no? Se nos va quedando. Estamos como que estamos haciendo la experiencia una y otra vez para adquirir la experiencia y tenemos que volvernos unos competentes expertos decía la otra, un actuar experto, ahí está, actuar experto, eso es competente. Muy bien, pasamos a aprender del error o el error constructivo, ahí está. Eso es lo que pasa. Mira, nosotros hemos estado hablando del aprender haciendo y esto se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya en el desarrollo de la actividad. El partir los saberes previos también el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Porque estos saberes previos ya. Construir el nuevo conocimiento también es lo construir el proceso de aprendizaje y enseñanza. Y vamos a ver a aprender del error o error constructivo. También se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, bien claro, yo les dije que estas orientaciones pedagógicas hay que tenerlo en cuenta en la planificación, en la ejecución y en la evaluación, ¿no? Y podemos decir que aprender del error o error constructivo lo tenemos que tener en cuenta también al momento de evaluar. ¿Sí o no? Porque, ¿qué pasaría? Que muchas veces, a veces hay maestros que el error del estudiante lo cogen para poder, como la vez pasada que hablé con ustedes, lapidarlo, poder decirlo, no, pues estás mal, tú no sabes nada, ¿no? Cuando al contrario, nosotros podemos darle una retroalimentación pertinente, ¿ya? Una retroalimentación, la retroalimentación que se ajuste al estilo de aprendizaje del estudiante, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esa retroalimentación, el niño de repente reconoce o identifica su error y vuelve se rectifica y da solución. Entonces, podemos a la hora de yo evalúo, yo digo, ese niño lo ha hecho muy bien y no tendría por qué bajarle ninguna nota, porque todo lo contrario, él ha aprendido de su error, no él ha reflexionado. Entonces, de ninguna manera podría yo descalificarlo, ¿ya? Y eso tiene también mucho que ver con el humanismo que nosotros los maestros manejemos. No quiere decir que en una primera orientación el niño ya va a ser experto. Bien claro, decía Maciotra, está la experiencia, ¿no? Y a través del error, pues, se consigue una experiencia y se aprende. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar valor a esa reflexión, a esa autoevaluación que se ha hecho el alumno. ¿Ya? Entonces, vamos a decir qué nos dice. Ahí está, Liliana, aprender haciendo, partir de saberes previos, construir nuevo conocimiento. Felicitaciones, Liliana, felicitaciones. Dice, el error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien.
y que el estudiante presenta deficiencias, ya de que el estudiante no comprendió por los motivos que sea, de repente se distrajo o por los aspectos que le rodeen, no sé, pero ese es el error, ¿no? Es como un síntoma de que algo no está yendo bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva. Por favor, ya ahí anotándose, grabándose, escribiéndole, no sé, porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Particularmente a mí no me gusta anotar, a mí me gusta escuchar. Entonces, ahí vamos aprendiendo, ¿ya? Esta partecita que a mí me gusta, ¿ya? Donde dice, desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, ¿ya? De esa forma tenemos que emplear el error, de manera constructiva. Ya maestros que trabajamos bajo enfoque de competencias, el error no es para lapidarlo. A esas maestras que creen que es una gloria colocarle mala X y llenarle de X al estudiante, no es una maestra que está trabajando por enfoque de competencias. No, no, de ninguna manera. Entonces, todo lo contrario. El error de tu estudiante no es para lapidarlo, es para todo lo contrario, para que lo utilices como una forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y la revisión. Hijo, reflexiona. Claro, no le vas a decir hijo, reflexiona, ¿no? Pero le vas a retroalimentar, tal vez diciéndole, ¿de qué otra manera crees tú que puedas resolver el problema? ¿Crees que hay otra manera de resolverla? ¿O crees que puedes, si podrías volver a revisarla, el planteamiento o la forma como lo has desarrollado? ¿Podrías volver a realizarla o no? O le invitamos a que él reflexione, ¿no? Entonces, revisión de los diversos productos o tareas tanto del profesor como del estudiante. Y no solamente reflexiona al estudiante, porque de repente si hay un error, de repente yo como maestra, de repente no me estoy dejando de entender. Entonces tendría que de repente también cambiar mi estrategia. O sea, yo también como maestra estoy reflexionando, no solamente el estudiante vaya a reflexionar del error que ha tenido, ¿no? ¿No? Yo también como maestra de repente reflexionando de plantearle otra pregunta o cómo le incibo a que revise, ¿no? Ese trabajo, de darle de repente una retroalimentación escrita, ¿no? Para que ahí de repente el niño pueda comprender bien más en qué se ha equivocado y ahí poder reflexionar y volver a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, el error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Hay un análisis exhaustivo de parte del estudiante, ¿no? ¿Cuál es el error? Pero para eso también tiene mucho que ver la retroalimentación, porque cuando viene con su error, tú no le vas a decir, revisa. Va a revisar todo. Está mal, pero ¿qué parte? ¿No? Por eso el niño puede presentar un error y mucho tiene que ver la orientación que tú le brindes para que él pueda, volver a revisar, ¿no? Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-estudiante, lógicamente, ¿no? Requiere un diálogo, un análisis, una revisión cuidadosa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces promover que el niño se dé cuenta de su error implica de mucho tino, mucha delicadeza a la hora de orientarle, ¿no? Bien, Juancito, yo me imagino que te felicito porque estás con todas las ganas de desarrollar el problema. Ya si bien tienes los datos, ya has reconocido los datos, pero ¿crees tú que esa era la respuesta adecuada? ¿O qué te parece si en esta oportunidad manejas los materiales concretos? ¿O qué te parece si vuelvas a plantear nuevamente los datos o vuelves a podrías tú volver a representar los datos con los materiales y asegurar que tu respuesta sea la ideal? ¿Consideras tú que puedas volver a hacerlo?
¿O consideras tú que puedes volver a realizar el planteamiento del problema? Puedes volver tú te invito a que revises los datos, si por ahora de repente te has equivocado, a ver, revisa para ver si equivocaste o no, algo así, ¿no? O de una manera delicada, siempre adecuada, más no decirle, pues, está mal, vuelve a revisar y el niño no va a saber qué revisar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aprender del error constructivo. El niño se autoevalúa, revisa y mejora. Ahí sí ponemos el check de buena, la calificación. ¿Ya? Evitémonos las calificaciones que desaprueban. Lo único que hacemos es dañar el autoestima del estudiante. ¿Ya? Entonces, el error es una oportunidad de aprendizaje. Pasamos a generar el conflicto cognitivo. Esta es otra orientación pedagógica que lógicamente se desarrolla en el proceso de aprendizaje de enseñanza. Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte significativo al estudiante, cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que contradice y discute sus creencias. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de las personas. Generar el conflicto cognitivo. En la medida que involucra sus intereses, el desequilibrio generado puede motivar la búsqueda de una de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo aprendizaje, lógicamente. Para generar el conflicto cognitivo, y para que este conflicto cognitivo le resulte significativo, lógicamente al estudiante tiene que conocer, tiene que tener un saber previo de este nuevo desafío que se le está planteando. Y al tener ese saber previo, él va a poner en juego sus diversas capacidades para poder dar solución a este conflicto cognitivo. ¿Ya? Y lógicamente, muchas veces ellos tienen una forma de pensar, sus saberes previos, ellos tienen ya algunos conocimientos o algunas creencias, ¿no? De algunos temas, ellos ya tienen algunas creencias. Pero muchas veces a la hora que ellos construyen su aprendizaje, a la hora que ellos van indagando, van informándose más, van conociendo más, hasta como que lo que creían antes, con lo que ya información que han investigado, que han construido su nuevo aprendizaje, como que aparece un desequilibrio, ¿no? Se dan cuenta se dan cuenta de que de repente con las hipótesis que planteaban inicialmente no era. ¿Por qué? Porque ya han indagado, ya han investigado, ¿no? Y a través de qué han indagado, de qué han investigado, a través de un conflicto cognitivo que se ha producido entre ellos, ¿no? O sea, lo que ya inicialmente ellos creían, o las hipótesis que ellos planteaban, con la construcción de aprendizaje, con la indagación que ellos realizan, con la investigación que han realizado, como que se produce una desarmonía en que lo que creían y lo que han aprendido, ¿no? Entonces ahí se crea pues un conflicto en el estudiante, un conflicto cognitivo, ¿no? Por eso, dice, se produce entonces una desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la persona, ¿no? La vida no era lo que él creía, sino que ya constatando y viendo información una y otra y otra y otra, ya. Ahí sí ya llega a su lógica del estudiante, a su pensamiento crítico, a su pensamiento lógico, ya construyó su nuevo aprendizaje, ¿ya? Generar el conflicto cognitivo es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos ya desarrollando habilidades de orden superior en el estudiante, su pensamiento crítico. ¿Sabe que para construir un pensamiento crítico tiene que pasar por el razonamiento,
¿no? Por un razonamiento. Entonces, un razonamiento de todo lo que él planteaba inicialmente, lo que él creía, y ya contrastando con información verídica, construyendo y obteniendo resultados, lógicamente se da un conflicto cognitivo, pero a la vez también, también se va desarrollando su pensamiento crítico, su pensamiento lógico, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos de generar el conflicto cognitivo. Aseguremos que esas actividades sean potentes, sean retadoras, de manera que generen el conflicto cognitivo también en el estudiante. ¿Ok? Pasamos. Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. ¿Ya? Mediar. ¿Qué entendemos por mediar? El progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. La mediación del docente, ahí estamos hablando mucho de la orientación, de la retroalimentación. Durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior, de posibilidades, zona de desarrollo próximo con respecto a su nivel actual, a zona real del aprendizaje, por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es necesario una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta observación del docente permite al estudiante realizar tareas con distintos niveles de dificultad. Lógicamente, nosotros como maestros mediamos el aprendizaje de nuestros estudiantes, llevarle pues desde de la zona de desarrollo próximo, de llevarlo pues de su zona real del estudiante, ¿no? A la zona del desarrollo próximo, ¿no? Muchas veces hacer lo que este estudiante del nivel en que se encuentra, ¿no? Porque nosotros conocemos el nivel que los niños tienen. Nosotros las maestras conocemos cuál es su nivel de aprendizaje. Y hacerle transitar hacia otro nivel no es fácil. Eso conlleva una adecuada mediación. Muchas veces a los estudiantes, cuando impartimos nuevos aprendizajes con ellos, hacemos de repente con temáticas complejas, muy complejas, que hacen que los niños con aprendizaje que no responden a su necesidad de aprendizaje, ni a su estilo, ni a su ritmo de aprendizaje. Nosotros tenemos que mediarle de menos a más, no mediar de una manera cuidadosa con el estudiante, una manera que responda, una mediación que responda a su ritmo y estilo de aprendizaje. Muchas veces hay temáticas que los niños están iniciando. Por ejemplo, vamos a hablar de matemática, por ejemplo, ¿no? Vamos a tocar una temática nueva, supuestamente, nos toca ya tocar a un tema nuevo, ¿no? Y entonces hay estrategias donde podemos, por ejemplo, si yo voy a tocar un tema nuevo en estudiante, en una de las representaciones en matemática, por ejemplo, nos sugiere que mediemos o que promovemos en ellos una mediación de representaciones concretas para que ellos luegamente abarquen otras representaciones de menos a más y lleguen a una representación simbólica, ¿no? Pero muchas maestras, la mediación de llevarle de un conocimiento a otro lo hacen muy complejo, que no responde pues al ritmo, estilo de aprendizaje de los estudiantes. Y lógicamente de la zona en que se encuentran no van a llevarle pues a la zona de desarrollo próximo, ¿no? No se va a poder. ¿Por qué? Porque la mediación no es la adecuada. Por eso es muy importante la mediación en el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Tiene mucho que ver con la adecuada mediación que se le brinda. E incluso me recuerdo que se estaba evaluando bastante en las evaluaciones que se hacen tanto para nombramiento como también para el ascenso. Ahí mucho te habla de las estrategias
con las que medía el estudiante, la maestra, ¿no? Incluso ahí decía, ¿no? ¿Qué estrategia le vas a presentar? Por ejemplo, había una donde decía, los niños están iniciándose en cuanto a, supongamos, ¿no? A la multiplicación, algo por ahí se están iniciando. ¿Qué estrategia es la más adecuada? Entonces, ahí se conoce el nivel de mediación que tiene la maestra. Ahí bien claro dice si están iniciándose. Entonces, si están iniciándose, lo más lógico es que utilices o manejes representaciones concretas, ¿no? Para poder hacer una adecuada mediación y conllevar al niño el nivel real en que se encuentran al nivel, a la zona de desarrollo próximo. Muy bien. Hasta ahí, ¿comprendido, colegas? Tenemos 3 tiempitos y todavía. ¿Comprendido? Todo comprendido, profesora. ¿Hay alguien ahí? Ejemplitos, ejemplos. Eso se lo puede. Ya, muy bien. Ejemplitos, ejemplos, eso lo puede leer en el libro. Dice que no te entiendo, Basilia, no te entiendo hasta ahí. A ver si me das otro mensajito para poder entenderte. Sí, Miss, dice, ya, muchísimas gracias, me estoy dejando entender. Gracias, colegas, gracias, ¿ya? Entonces, pasamos de la mediación, ¿ya? Pasamos de la mediación. Me gustaría haber colocado un ejemplo, pero eso viene, yo les recomiendo, colegas, siempre me gusta analizar a mí las sesiones, las estrategias que se presentan, y de verdad hay muchas estrategias que cada estrategia tiene según el nivel de los niños, ¿sabes? O sea, los materiales, los recursos, todo. Por eso mediar no es fácil. La orientación es que vamos, cómo orientar al niño no es fácil. Entonces yo les sugiero siempre revisar las sesiones los modelos de sesiones que nos brindan los Perú Educa, incluso antes en 2015, también las sesiones que nos brindan ahora. Ahí hay muchas estrategias que aplican, incluso ahí claramente, a mí no me van a dejar mentir, cuando van a iniciar un tema nuevo, siempre se basan en materiales, que cintas, que regletas, que bases. Eso no lo hacen por hacer, colegas. Eso es porque ahí el niño claramente se da cuenta cuánto es un repartir, ¿no? Cuando hay una igualdad, no sé. Por eso es muy importante el uso de diferentes estrategias en la hora de mediar. Ya, pasamos el tema. Ya, promover el trabajo cooperativo. A ver. Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día para el desarrollo de competencias. Desde este enfoque se busca que los estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que complementen sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas. Así el trabajo cooperativo y colaborativo les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las que les responda realizar de manera individual. Claro, colegas, nosotros en el aula, un maestro que enseñe por competencias, pues, hace un trabajo individual, pero también un trabajo colaborativo. Cuando ingresamos en un aula y se hace un trabajo grupal, si ese profesor tiene ¿cómo digamos? Por continuidad, trabajar de manera colaborativa, de que sus niños trabajen en equipo y de manera colaborativa, clarito se nota. Los niños de por sí solos van, cogen el material, le están diciendo ya, represéntalo, el otro opina, el otro está que pone también los materiales, ya el otro está que maneja el papel, otros los materiales le están representando, están opinando. Cada uno hasta conoce sus funciones. Ese es un trabajo colaborativo. Pero si por A o B el maestro va a hacer trabajar en grupo porque vino la supervisión o vino la monitor, los niños van a hacer un desorden de primera categoría. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados.
Y muchas veces esa es una de las desventajas del aprendizaje digital. Podemos aprender de repente de manera virtual, pero para que el niño aprenda a trabajar colaborativamente en equipo, ¿qué se necesita? Un aprendizaje presencial. Hay muchas cosas que no todo podemos aprender a través del internet. El aprendizaje colaborativo necesariamente lo tenemos que hacer de manera presencial. Hoy por hoy, colegas, para nuestros niños, no hay un trabajo que le digan, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar solito en esta oficina, no. Hoy se busca que todo profesional sepa trabajar en equipo, porque la única manera de lograr los objetivos más rápidos y más eficaces es con trabajo en equipo. Y los niños aprenden a ser líderes, todos. Cuando de repente se le dice, hoy tú eres el líder, mañana tú, mañana tú, mañana tú, mañana tú, saben liderar. Hay muchos niños que no tienen tal vez todos los conocimientos, pero saben trabajar en equipo. Y cuando van a un aula nueva y ya llevan ese trabajo colaborativo en su ser, a la hora que forman el equipo, ellos te dicen ya, a ver, esta norma vamos a hacer, vamos a trabajar así, tú vamos a hacer, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Opinamos todos. Al final, de repente el niño no sabe mucho, pero sabe trabajar en equipo. Y en equipo es donde aprenden más. Eso es lo importante del trabajo cooperativo. Pero muchas maestras, ¿qué hacen? Que no me hagan desorden, no quiero bulla, no quiero ni que el aire se escuche, calladito, porque si no ya saben, el trabajo cooperativo, lógicamente, no todo va a ser silencio. Tampoco digo que va a ser bulla, porque hay normas, pero lógicamente va a haber un compartir de opiniones. Felicito de antemano, me encanta el trabajo, promover un trabajo cooperativo. A veces no es fácil, pero no saben cuántas habilidades y capacidades los niños aprenden en el trabajo cooperativo, porque hay veces entre ellos aprenden más todavía cuando están compartiendo. Muy bien, y eso se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Promover el pensamiento complejo. A ver, ¿qué autor hablaba del pensamiento complejo? A ver, mis queridos colegas. Pensamiento complejo. ¿Quién era? Maciotra, Zavala, Arniau, Zavala y Arniau. ¿Quién, colegas? A ver, ¿quién escribe? 20, profesor Soto, para que escriba qué autor hablaba mucho de pensamiento complejo. Edgar Morin. ¿Sí? De lo que hemos mencionado, lo que hemos presentado hoy día. Hablamos de dos autores. ¿Zavala o Maciotra? A ver, recuerden. Ah, a ver, acá está. Zavala. Zavala, muy bien. 20, profesor, por ahí ya certificado con 20, ¿ah? Bien, dice, promover el pensamiento complejo, la educación, él lógicamente Zavala decía que se tiene que poner en juego el pensamiento complejo para que los niños combinen sus habilidades, ¿no? Y que combinen sus estrategias, pongan en juego estratégicamente sus actividades que iban a realizar. Él hablaba mucho del pensamiento complejo, ¿ya? La educación, dice que la educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas sin conexión. Claro. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía, relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. ¿Ya? Esta situación lógicamente tiene que ser un desafío para ellos. El ser humano al que la escuela forma es un ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez. Por lo tanto, la educación debe de ir más allá de la enseñanza de las disciplinas y construir a que tome conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común con los demás seres humanos. Reconocer además la complejidad de la realidad requiere ir más allá de las enseñanzas de las disciplinas, pues actualmente las distintas disciplinas colaboran entre sí y complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente los problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones. Es cierto.
No es que nosotros aprendamos enseñemos las áreas de manera aislada, de manera fragmentada, no. No, nosotros todos hay una correlación, hay una coherencia desde nuestra planificación para que el niño cuando culmine, o sea, cuando él aprenda, él sepa el por qué unir todas estas competencias y conocer realmente qué es lo que se busca formar en él. No solamente el que sepa actuar en el aula, sino también actuar, su pensamiento sea más complejo, que vaya más allá, que sepa actuar y desenvolverse en el contexto real de su vida diaria. Muy bien, colegas, hasta aquí. También Edgar Morin, sí, no Puye, sí, también habla de pensamiento complejo, sino que en esta oportunidad yo decía a los autores que habíamos compartido inicialmente. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vean que hay una coherencia desde lo que hemos aprendido inicialmente hasta el final. Entonces, mire, colegas, estas orientaciones que nosotros hemos impartido hoy día, son orientaciones que se deben de tomar en cuenta, ojo, en la planificación, en la ejecución y en la evaluación, ¿ya? Para poder decir que yo sí considero las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de los aportantes, de los autores que aportan al enfoque de competencias, lógicamente tiene relación con las orientaciones que propone nuestro currículo. No son orientaciones que se han cogido del aire, ¿no? Sino en base a los aportes de grandes pedagogos, ¿no? Entonces, hemos hablado hoy día un poco de qué trata el enfoque de competencias. Son como modelos educativos, los enfoques son modelos educativos, lógicamente, pero cuando hablamos de competencia teníamos que centrarnos qué es una competencia. En base a los autores también hemos analizado qué es una competencia en el currículo nacional y cómo son las orientaciones, qué orientaciones pedagógicas debemos de tener en cuenta para poder decir que estamos trabajando bajo un enfoque de competencias. Muy bien, colegas, ha sido todo por hoy. Yo espero pues que el tema de hoy día haya fortalecido. Este tema de hoy día son las orientaciones pedagógicas. Por favor, revisen el currículo nacional y que ya quede establecido en nosotros, en nuestro aprendizaje. Y les invito a que revisen, ¿no? Y habrá otra nueva oportunidad en que vamos a volver a compartir. Este era el tema. Yo espero pues haber contribuido haber fortalecido en algo sus desempeños profesionales. Muchísimas gracias por la atención. Será hasta otra nueva oportunidad y espero pues que la próxima oportunidad que tengamos pues seguir fortaleciendo más. ¿Ok, colegas? Gracias, maestra. Bendiciones. Mil gracias.